¿Están? Estamos en un nuevo video tutorial o una clase de matemáticas dirigida a estudiantes de 11º grado, o sea, segundo de bachillerato. Continuamos con la temática que iniciamos en la primera parte, hablando de los límites de funciones exponenciales y logarítmicas en el infinito. En esta ocasión nos vamos a concentrar en la parte de los logaritmos. En la parte 1 de estos dos videos nos concentramos más en las funciones exponenciales. Vamos a recordar un punto importante sobre los logaritmos. A instancias de las matemáticas, un logaritmo es el exponente al cual es necesario elevar a una determinada cantidad positiva para que resulte un número determinado. Ahora, a los logaritmos también se les conoce como la función inversa a la función exponencial. Es por ello la importancia también de los logaritmos. Veamos la relación que hay entre una función exponencial y la función logarítmica, que sería su función inversa. Aquí tenemos un pequeño diagramita en donde se muestra la colocación de los elementos que componen un logaritmo. Este sería, lo podemos leer así: logaritmo de base c de x es igual a p. Repito, logaritmo de base c de x es igual a p. Si nosotros queremos expresar este logaritmo en forma exponencial, lo haríamos de la siguiente manera. La base del logaritmo es también la misma base de la función exponencial. El valor x del logaritmo es el resultado de la potencia. Y el valor p, que es a lo que llegaríamos resolviendo la parte logarítmica, corresponde con el exponente de la potencia. Es decir, que es como un reacomodo de las piezas, ¿verdad? Con el logaritmo nosotros lo que vamos a encontrar es el exponente. Y con la potencia, obviamente, como su nombre lo dice, ¿verdad?, vamos a encontrar un resultado conocido también como potencia. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos convertir o pasar una función expresada en forma logarítmica a exponencial, o incluso al revés, ¿verdad?, de exponencial convertirla a función logarítmica. El resultado de un logaritmo es el exponente de la potencia, que es lo que habíamos mencionado. Ahora trabajaremos límites infinitos con funciones logarítmicas. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer un ejercicio pequeño de conversión de una expresión, de una potencia. Esto no es una función, ¿verdad?, porque es una igualdad de números, pero también aplica, ¿verdad?, el concepto que hemos estado repasando acá arriba. Y lo vamos a escribir en forma de logaritmo, a manera de ejercicio para afianzamiento de la comprensión de ustedes. Empecemos con el inciso A. Nos dice aquí 2 elevado a la 3, o sea 2 al cubo igual a 8. Eso es muy cierto. Ahora lo vamos a escribir en forma de logaritmo. ¿Cómo sería? Vamos a ver. La base de la potencia se convierte en la base del logaritmo. O sea que yo voy a escribir acá logaritmo de base 2. Logaritmo de base 2, y veamos acá, de x. ¿Qué es x? X es el resultado de la potencia. Así que el resultado de la potencia es 8. Vamos a escribir acá 8. Y dijimos que el resultado de un logaritmo es el exponente de la potencia. Así que el resultado de este logaritmo sería el exponente, que es 3. Y ya lo reescribimos en forma logarítmica. Ahora hagamos también reescribámoslo en forma logarítmica, solo que veamos que la base de la potencia ahora es una fracción. Sería así: logaritmo de base 1/3 ¿de quién? Del resultado de la potencia. De 1 sobre 81 podemos usar un paréntesis porque hay una fracción de por medio y da a confusión. 1 sobre 81 igual al exponente de la potencia. El exponente de la potencia es 4. Y ahí lo tenemos. Y
ahí perfectamente está planteado el logaritmo. Solo esto como una manera de afianzamiento de que se pueden escribir una u otra forma sabiendo acomodar las piezas, como diríamos normalmente. Ahora sí, vamos a trabajar los límites infinitos con funciones logarítmicas, ya que tenemos una noción de lo que son los logaritmos. Y vamos a ver dos casos. El primer caso es el comportamiento de los límites de funciones logarítmicas al infinito. Y hay dos aspectos aquí a destacar. La primera dice, si la base c es mayor que 1, la base del logaritmo, ¿verdad? Aquí la tenemos, la base c, entonces el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo base c de la función x es igual a infinito. Entonces, si tenemos que el valor de la base es mayor que 1, puede ser 2, 2.5, 3, 8, 9.3, etc. Siempre y cuando sea mayor que 1, entonces el resultado cuando tiende al infinito de este logaritmo es infinito. Segundo aspecto a destacar. Si la base es 0 menor que c menor que 1, esto significa un valor entre 0 y 1. Puede ser representado como una fracción impropia, en donde el numerador es menor que el denominador, o como un decimal que está entre 0 y 1. Por lo general se usa más la fracción. Así que vamos a decir aquí, 0 menor que c menor que 1, entonces el límite, cuando x tiende a infinito, del logaritmo base c, donde c está entre 0 y 1, de la función x, es igual a negativo infinito. A negativo infinito. Entonces ahí tendríamos ya las dos respuestas posibles para estos casos. O es positivo infinito si c es un valor mayor que 1, y si es entre 0 y 1 es negativo infinito. Vamos a poner en práctica esto en el ejemplo siguiente, el ejemplo 2. Vamos a ver si lo hemos comprendido. Inciso A. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de base 5 de la función x. ¿A qué sería igual? Aplicando la 1 o la 2. ¿Con cuál corresponde? Vean que 5 es mayor que 1. O sea que yo puedo decir aquí, 5 es mayor que 1. Como 5 es mayor que 1, se cumple la primera condición que dice c mayor que 1. La base, en este caso es 5, resultó ser mayor que 1. Por lo tanto, ya puedo decir con total confianza que el resultado de este límite es infinito, positivo. Infinito, y ya lo tenemos. Veamos el otro. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de base 2/3 de la función x. Ajá. ¿Cómo es c en este caso? 2/3. Dijimos que era una fracción impropia. Una fracción propia. Si dije impropia, corrijo ahí, ¿verdad? Es una fracción propia, en donde el numerador es menor que el denominador. Tendríamos acá 2/3 está entre, vamos a escribirlo acá, está entre 0 y 1, ¿correcto? 2/3 está entre 0 y 1, ¿y qué condición satisface? Satisface la condición número 2, que cuando la base está entre 0 y 1 de un logaritmo, entonces el límite cuando x tiende a infinito es negativo infinito. Y siempre hay que encerrar la respuesta en un rectángulo, ¿verdad? Por orden y presentación, es muy importante. ¿Estamos claros? Ya con esta idea en mente, ahora sí vamos a empezar a resolver algunos límites que tienen un poquitito más de trabajo, más la dificultad no es que es tan significativa porque ya conocemos cómo plantearlos. Veamos en este caso este límite. Encuentre el límite. Nos dice acá, límite cuando x tiende a infinito, de logaritmo base 2, de 2x a la 3 más 3x menos 10.
Vean ustedes que tenemos aquí un polinomio. Un polinomio es dentro del logaritmo hay una función polinómica, y a esta le podemos aplicar, como es un límite al infinito, le podemos aplicar el concepto aquel de cancelación. ¿Y con cuál nos quedaríamos? Nos quedaríamos con el que más se impone, que es 2x a la 3. ¿Correcto? Por cancelación. Lo vamos a hacer una vez. Ya después, cuando nos encontremos con ellas de un solo, vamos a escribir la respuesta, porque es muy obvio. Sería así. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de base 2 de 2x a la 3 más 3x menos 10. Esto es lo mismo que decir, sacamos el x a la 3 como un factor común y nos quedaría así. Tiende a infinito. Un niño chiquito que no puede dibujar un 8 acostado, como le dicen los alumnos, ¿verdad? Así le dicen, parece un 8 acostado. Aquí tenemos el logaritmo de base 2, sacamos el x3, dijimos. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Recuerden que esto está dentro del logaritmo. El x3, entonces me queda aquí 2, porque lo saqué, ¿verdad? Más 3x sobre x3 menos 10 sobre x3. Significa que estos, como son límites al infinito, entonces aquí tendríamos que este es 0 y este también es 0 y me queda solo el 2, ¿verdad? Pero el 2 no incide porque el que realmente afecta es el x a la 3. Por lo tanto me queda un logaritmo de 2x a la 3. Entonces lo vamos a hacer porque no tenemos el espacio. Ni modo. En pantallas así tan chiquitas hay que jugárselas con los espacios. Y nos quedaría aquí. Cambiamos el color. Decimos límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de base 2 de 2x a la 3. Y ahí está, ya tenemos un logaritmo de una función x a la 3 en este caso, y como la base es mayor que 1, se cumple la primera condición, por lo tanto esto es igual a infinito. Se cumple esta condición, la base es mayor que 1, 2 es mayor que 1, entonces el límite es infinito. Y ahí está. Simple y sencillamente nosotros nos hubiéramos ahorrado este procedimiento conociendo esto, ¿verdad? De que les digo de que se hacen 0. Ojo que solo pasa con los límites cuando x tiende al infinito. Y entonces solo nos quedamos con el que más influye, que es 2x a la 3, de un solo. Y nos habríamos ahorrado pues espacio y trabajo, ¿verdad? Pero es bueno siempre durante la clase estar recordando el porqué de las cosas. Así que para pasar al siguiente ejemplo, vamos a dar este punto. Del polinomio contenido dentro del logaritmo se toma el término principal, es decir, el que tiene mayor exponente. Es lo que hicimos acá. Nos quedamos con el que tenía mayor exponente y mostramos por qué es así, ¿verdad? Pero podríamos haber saltado un paso ahí, de un solo quedarnos con el que tiene mayor exponente y resolver. También es válido, una vez que ya tenemos el conocimiento del por qué es así. Siempre es importante el por qué. En matemáticas no solamente es resolver las cosas, sino saber por qué se hacen de esa manera. Pasamos al siguiente. Ejemplo 4. Y nos dice acá, ahora estamos combinando, ¿ven?, funciones polinómicas con funciones logarítmicas. Y vamos a aplicar lo que hemos estado aprendiendo, tanto en la parte 1 como en esta parte 2 del video con logaritmos. Encuentre el límite. Y tenemos acá el límite cuando x tiende a infinito de x a la 4 por logaritmo base 3 de x. De esta nosotros ya podemos decir cuánto es.
como las podemos evaluar por separado, aquí lo dice, evaluando por separado la función polinómica y la logarítmica, podemos determinar el límite propuesto, porque ya sabemos, con solo verla, un ojo experto, un ojo ya con experiencia, con solo verlo sabe cuáles son las tendencias de cada uno. Y vamos a ver nosotros también, ahorita mismo. Veamos. Tenemos acá, evaluando el límite de x a la 4, este sería infinito. Lo podemos escribir de una vez, aquí. Vamos a hacer una pequeña aquí, enmienda, que a veces pasa que la imagen se superpone. Así que la vamos a dejar por debajo, y ahora sí ya puedo hacer el trazado en sí. Entonces, este de acá, x4, es infinito. Y logaritmo base 3 de x, ¿a qué tiende también? Ya vimos, de acuerdo a los incisos A y B anteriores, el logaritmo base c de x es igual a infinito si c es mayor que 1. Vamos a ver acá. Es 3, es mayor que 1. Entonces, vamos a escribir esto acá. 3 es mayor que 1. Por eso, vamos a concluir que el logaritmo de base 3 de x en el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a infinito, también es infinito. ¿Y qué sucede si los dos tienden al infinito y más allá? Bueno, obviamente, si yo multiplico un número muy grande con otro muy grande, ¿cómo se hace? Mucho más grande. Por lo tanto, la respuesta lógica es que el resultado, bueno, de este límite es infinito. Quisiera que siempre me salieran así los límites infinitos, el infinito, ¿verdad? Me salió, pero fenomenal. No es lo mismo dibujar con un lápiz digital, a veces es un poco complicado, ¿eh?, que dibujar a mano. Bueno, veamos ahora en el caso de inciso B. Vean que no era nada difícil, solo era de analizar cada uno. En los polinómicos pues no hay mucho problema. Aquí hay un detalle. En el inciso B tenemos un exponente negativo. ¿Qué pasa cuando tenemos un polinomio con exponente negativo? Pues este exponente negativo hace que tienda a 0. Ahora, si no lo tenemos claro, lo podemos plantear. Si tendemos a tener dudas, pues planteémoslo, no cuesta nada. Para eso tenemos el espacio aquí, ¿verdad? Y tenemos acá de logaritmo base 5 de x más 6 dividido entre, ¿y por qué dividido, dirán ustedes? X a la 2. En la parte 1 de esta serie de videos aprendimos qué pasa cuando tenemos un exponente negativo. Por ejemplo, yo tengo 3 a la negativo 2. Esto lo puedo escribir, le agrego un 1 abajo, el 1 arriba y el 3 a la 2 abajo. Y el exponente negativo se convirtió a positivo. ¿Lo ven? Otro ejemplo más, solo como muestra. 5 a la negativo 3. Esto es lo mismo que decir 1 sobre 5 a la 3. Y el exponente negativo se convirtió a positivo. Eso dice aquí. Como es x a la negativo 2 arriba, ahora lo escribo abajo y es positivo. Y entonces ya podemos hacerle un análisis por separado a cada uno. Vean que el de arriba me voy a quedar solo con la x. Entonces escribámoslo de nuevo. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo base 5 de x dividido entre x a la 2. Ahora sí ya podemos, ¿verdad? Entonces veamos aquí. Logaritmo base 5 de x. Este tiende a infinito. Tiende a infinito. Porque este se canceló, el 6. Lo podemos cancelar porque ya sabemos el proceso, ¿verdad? De por qué se queda el término de mayor grado, de mayor exponente. Entonces, este tiende a infinito. Y en el denominador tenemos x cuadrado. Y este también tiende a infinito. Oh, tenemos un problema aparente aquí. ¿Qué pasó? Tenemos que, en el caso del numerador y el denominador de esta función, viéndola en conjunto, los dos me dan infinito. Y yo un infinito sobre infinito,
difícilmente lo puedo resolver así directamente, porque no sé, realmente están creciendo los dos. ¿Y a qué grado? Lo que yo tengo que averiguar es cuál de los dos crece más rápido. ¿Cuál de los dos crece más rápido? Porque si, por ejemplo, el denominador x cuadrado crece más rápido que el logaritmo que está arriba, este valor de acá va a ir reduciendo el resultado tendiendo a cero. Lo contrario, si el logaritmo crece más rápido que el x al cuadrado, significa que se impone el que está arriba y por lo tanto el infinito se impone, ¿verdad? Y la respuesta sería infinito. Por lo tanto, aquí, bueno, ustedes pueden hacer sus pruebas con una calculadora, pero, ojo, vamos a dar la respuesta en este momento y luego la vamos a verificar con una gráfica. La vamos a verificar con una gráfica para que vean el por qué. Miren bien, por conocimientos previos que ustedes deberían de tener sobre logaritmos, pero se los voy a decir en este momento, el logaritmo, cierto, tiende al infinito, pero crece muy despacio. Muy despacio. Va creciendo a una tasa muy pequeña. Porque recuerden que el resultado es un exponente. En cambio, en el caso del denominador es una función polinómica. Y este número todavía está elevado al cuadrado. Si yo tengo, por ejemplo, 100 por 100, son 10.000, de un solo. Si tengo que x vale 1.000.000 por 1.000.000, se imaginan el número, ¿verdad? Un número con un 1 seguido de 12 ceros. O sea que el crecimiento de esta función polinómica que está en el denominador es muy acelerado, comparado con el crecimiento del logaritmo. Por lo tanto, este de acá crece mucho más, ¿verdad? Vamos a escribirlo en palabras. Crece más rápido, ¿verdad? Por lo tanto, eso me hace a mí concluir que la tendencia al final de este límite es cero, porque el valor que está en el denominador crece mucho más rápido que el que está en el logaritmo. El logaritmo siempre va a crecer si va al infinito, pero va muy, muy despacio. Ahora vamos a ver una gráfica para comprobarlo, para que vean que efectivamente el límite es cero. Ahora vamos a mostrar la gráfica que les había prometido. Aquí la vamos a poner acá, luego la vamos a quitar por el asunto del espacio. Vemos que aquí, al par del límite. Y la vamos a enmarcar un poquito para que se vea. ¿Se ve? Me imagino que sí. Ahí la tenemos. Vean ustedes. La gráfica viene desde negativo infinito, ¿verdad? Nunca va a pasar hacia los negativos. De hecho, ustedes deben saber que los logaritmos para valores negativos de x no están definidos, no existen, solo con valores positivos, por eso las tendencias son hacia lo infinito positivo, ¿eh? Aclaro ahí. Pero veamos el límite de esta función. Miren, conforme va aumentando en x, se va acercando a el eje x, pero nunca lo va a cruzar. O sea, va tendiendo a cero. Va tendiendo a cero, ¿eh? Eso es lo que habíamos visto. ¿Por qué razón? Porque el denominador crece mucho más rápido que el numerador. El logaritmo crece al infinito también, pero se impone el denominador porque crece mucho más rápido. Eso hay que tenerlo claro. Los límites infinitos polinómicos crecen mucho más rápido que los logaritmos. Cuando les toca enfrentarse de nuevo a ellos, ya lo sabemos. Y aquí tenemos la muestra. Lo vamos a dejar ahí para constancia de ustedes. Bien, vamos a continuar. Y vamos a ver el comportamiento ahora de los límites de funciones logarítmicas conforme x tiende a 0 por la derecha. Conforme x tiende a 0 por la derecha. Y aquí tenemos las dos condiciones. Si la base c es mayor que 0, entonces el límite, hago la corrección, si la base c es mayor que 1, entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, un límite lateral, ¿verdad?, del logaritmo de c
donde c es un número mayor que 1. Puede ser 2, 3, 1.5, 5.3, etc. El número que sea, o fracción, pero mayor que 1, de la función x, el resultado siempre va a ser negativo infinito. Negativo infinito. Va a tender hacia los negativos infinitos. Ahora la otra condición. Si la base está entre 0 y 1, o sea, como vimos en el caso anterior, puede ser una fracción propia en donde el numerador es menor que el denominador. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, conforme x se acerca a 0, de un logaritmo de base c, donde c está entre 0 y 1, va a dar positivo infinito. Positivo infinito. Entonces ahora pongamos en práctica esto también, porque ahora estamos hablando de la tendencia hacia 0. Ejemplo 5. Encuentre el límite. Inciso A. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de 1/3 x, de x. Resolvamos rápidamente. Vean que se cumple de que la base está entre 0 y 1. ¿Cuál es el resultado? Positivo infinito. Ahí lo tenemos, aplicando lo que acabamos de repasar. Es positivo infinito porque la base c está entre 0 y 1. Entonces vamos a escribir eso también, para que quede constancia para ustedes. Está entre 0 y 1. Veamos acá en el inciso B. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de base 6 de 4x a la 3 más 1. Ya sabemos qué pasa con los polinómicos. Nos quedamos con el término mayor, 4x3. Y vemos que c es mayor que 1. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría así. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo base 6 de 4x a la 3. ¿Con cuál cumple condición? Miren, 6, vamos a escribir aquí, 6 es mayor que 1. Por lo tanto, cumple la primera condición. Y el resultado de este límite sería negativo infinito. Quisiera poder demostrarles todos estos resultados. A veces son por pura intuición, pero no tenemos los tiempos aquí, ¿verdad? En esta clase, más bien ya me estoy extendiendo un poquito, y por lo tanto, lo dejamos así como ya propuesto, ¿verdad? Propuesto los resultados. Hay que saberlos distinguir. La clave es saber distinguir la base, si está entre 0 y 1, o si es mayor que 1, para saber si es negativo infinito, o si es infinito. Pasemos a lo siguiente. Encuentre el límite. Ahora estamos combinando con funciones polinómicas. Ya hemos trabajado con ellas, así que no debemos de temerles, ¿verdad? Veamos en el primer caso. Vamos a evaluar por separado los límites siempre que hayan funciones así. Este límite de acá creo que ya lo podemos nosotros averiguar. Como tiende a 0, una función polinómica cuando tiende a 0, pues obviamente es 0. Y si tiende a infinito, pues es infinito. Así va, sencillo. Pero en el caso del logaritmo de base 10, tenemos que evaluarlo un poquito más para ver qué pasa con ella. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Sabían ustedes que el logaritmo de base 10 no se le escribe el índice aquí de la base? Cuando la base es 10 dijimos que no se escribe, ¿verdad? No se suele escribir y ya se sabe que es 10. Así que lo vamos a dejar así sin escribir para que ustedes también vayan conociendo. Pueden ver en su calculadora, por ejemplo, aparece ese logaritmo y no se escribe la base, ¿verdad? Es 10. Nos quedamos x2, perdón, acá, más x más 1. Así va. Pero como hay una tendencia a 0, este tiende a 0, este tiende a 0 y me queda 1.
Esto sería igual entonces a el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de 1. Y todo logaritmo de 1 es 0. Es 0, ¿verdad? Así que tendríamos aquí que el resultado de este límite es 0. Por lo tanto, agreguémoslo aquí arriba. Este también tiende a 0. Y como vemos, tenemos dos ceros. La respuesta es 0. Y tenemos ya el resultado de este límite. Ven la importancia de evaluar por separado. El primero era muy obvio, pero el segundo nos vimos en la obligación de hacerlo por separado para poder saber su respuesta. Ahora veamos acá. Veamos en este otro. Vean que el exponente es negativo. ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? Veamos, a ver qué sucede. Entonces tendríamos aquí nosotros que plantearlo de nuevo como límite cuando x tiende a 0 por la derecha. El logaritmo quedará por arriba y me voy a quedar solo con el mayor, de un solo. Logaritmo de base 2/3 de x al cuadrado dividido entre x a la 5. Y se convirtió en positivo el exponente, ¿verdad? Al escribirlo abajo. Ya hemos hecho ejercicios parecidos. Ahora bien, como es x a la 5 y es una tendencia a 0, en el denominador tenemos aquí 0. Tiende a 0. Y en el caso del logaritmo de 2/3 de x cuadrado, aplicando los aspectos que acabamos de ver, dice aquí que cuando está entre 0 y 1, el límite es infinito positivo. Así que entonces en la parte de arriba es un infinito. Tenemos acá un infinito. ¿Qué sucede si yo divido un número cualquiera entre un número muy cercano a 0? Bueno, se hace mucho más grande, ¿verdad? Así que cuando tenemos, por ejemplo, 10 entre un número cercano a 0, y entre más cerca de 0 esté, va a ir tendiendo a infinito. Por lo tanto, esta respuesta es infinito. Se impone la tendencia a 0. Recuerden que este x a la 5 crece mucho más rápido que el logaritmo. Siempre el límite polinómico de una función polinómica crece mucho más rápido que una función logarítmica. Aunque esta tienda a infinito, la que se impone es el valor que se va acercando a 0. Se va haciendo mucho más pequeño. Por lo tanto, la tendencia va a ser hacia el infinito. Y ahí tenemos la respuesta. Como les digo, esto es intuitivo, ¿verdad? Es de comprensión de cómo se comporta cada función por separado. Mucha práctica sobre todo. Así que lo que sigue para ustedes es poner en práctica lo que hemos estado explicando. Traten de guiarse cuidadosamente con los ejercicios que están aquí resueltos en esta clase. Y cualquier pregunta, pues, estamos a la orden. ¡Feliz día!